Diseña un circuito con la programación adecuada para controlar la velocidad de un motor de 9 o 12 volts, utilizando modulación por ancho de pulso con una frecuencia de 980 Hz. El circuito deberá cumplir con las siguientes características. 1. Se utilizará un voltaje de referencia de 3.3 volts. 2. El motor deberá regular su velocidad con un potenciómetro de 1 kΩ. Para esta práctica, utilizaremos un motor convencional con imanes permanentes de 9 o 12 volts. Este tipo de motores son muy utilizados en robótica para el diseño de prototipos con fines educativos. En un motor de corriente continua, basta con variar la tensión de entrada para regular su velocidad. Así, a mayor voltaje incrementará la velocidad y a menor voltaje la velocidad disminuirá. La modulación por ancho de pulso es una técnica muy utilizada para el control de velocidad en motores de corriente continua, y como en esta práctica utilizaremos un motor con estas características, el diseño será propiamente para este tipo de motores, es decir, no podemos utilizar este diseño para controlar un motor de corriente alterna. Lo primero que tenemos en el sistema es el potenciómetro, que se encargará de variar la tensión de 0 a 3.3 volts. Este voltaje será entregado al ADC, el cual se encargará de convertirlo en un dato de 0 a 1023, los cuales pertenecen a los niveles de tensión posibles que tenemos en el ADC. Mediante programación nos encargaremos de convertir esos niveles de tensión a un ciclo útil de la señal PWM, que comprende datos de 0 a 255, pero para poder utilizarlo con una señal PWM es necesario encontrar la relación proporcional, la cual basta con dividir 1023 en 255, lo cual significa que por cada dato PWM habrá un dato 4 veces mayor en el ADC. Esto es muy importante tener en cuenta, ya que vamos a controlar el ciclo útil de la señal PWM con un potenciómetro conectado a una entrada analógica. El problema nos indica que manejemos una frecuencia PWM de 980 Hz, y los únicos pines que manejan esta frecuencia en la Arduino Mega son los pines 4 y 13. En el caso de las tarjetas Arduino 1, Mini o Nano, pertenecen a los pines 5 y 6. Aunque bien, esta frecuencia no es la ideal para controlar la velocidad de un motor, debido a que se encuentra en el rango audible del ser humano, podemos trabajar con ella para demostrar cómo funciona el control de velocidad mediante PWM. El circuito que vamos a utilizar no es muy distinto a lo que ya hemos visto antes. Me gustaría solo resaltar la conexión del pin AREF, en el cual conectaremos nuestro voltaje de referencia de 3.3 volts, tomado desde la propia tarjeta Arduino. El potenciómetro trabajará de igual forma con 3.3 volts, por lo que en esta ocasión ocuparemos perfectamente el voltaje de referencia, y no como en el ejemplo anterior donde teníamos 5 volts de referencia para un sensor que solo podría ofrecer en su nivel más alto una salida de 1.5 volts y no podía satisfacer de la manera correcta los niveles del ADC, lo cual no era totalmente incorrecto, pero cuando ocupamos un voltaje de referencia externo adecuado para nuestro sensor, podemos lograr un mejor desempeño y eficiencia en la conversión de datos analógicos a digitales. Esta es una gran ventaja de utilizar un voltaje de referencia y nos ayudará a decidir cuándo es recomendable usarlo y cuándo no. Muy bien, una vez entendido esto, ya podemos pasar a la programación. Como primera instancia, tengo una variable del tipo entero llamada pod sin ningún valor asignado. En la configuración VoidSetup he activado el voltaje de referencia con la instrucción Analog Reference y entre paréntesis agregando la palabra externa para indicarle a la tarjeta Arduino que quiero trabajar con un voltaje de referencia externo y no el nativo que no requiere declararse en el código de programación. En el void loop he asignado un valor a la variable pod, el cual se igualará a la lectura del pin analógico número 15, dividido entre 4.
por la relación que existe entre el ADC y la señal PWM. De esta forma, nos aseguramos de que cada dato del ADC sea proporcional al ciclo útil de la señal PWM. En la segunda línea del void loop estoy configurando la salida PWM en el pin número 4 con un ciclo útil igual a la variable pot. Tenemos que recordar que he elegido el pin número 4 porque nos ofrece una frecuencia de 980 Hz, que es la que se nos indica en el inicio del problema. Ahora veamos cómo funciona físicamente el circuito. Inicialmente el potenciómetro está entregando una tensión de 0 volts, por lo que el motor está apagado, puesto que hay un ciclo útil de 0. Pero conforme se incrementa la tensión con el potenciómetro, el ciclo útil comienza a incrementarse de igual forma, por lo que la velocidad del motor también lo hace. En su menor rango del potenciómetro, la velocidad del motor será la menor, mientras que en su mayor rango, la velocidad del motor será la máxima posible. Cuando ustedes realicen esta práctica, puede que se encuentren con un ruido no mecánico proveniente del motor. Y esto se debe a la frecuencia de la señal PWM, que como habíamos mencionado, está dentro del rango audible del oído humano. Es por esto que para el control de motores es recomendable utilizar frecuencias más altas que el oído humano no pueda percibir. Con este segundo video hemos aprendido a utilizar voltajes de referencia y a controlar señales PWM para el control de dispositivos electrónicos. Espero que el video haya sido de su agrado. Hasta la próxima. Bye.